Somos amados. Somos escogidos. Somos bendecidos. Somos renovados. Somos dotados. Somos empoderados. Somos enviados. Somos llamados. Estamos en medio de una serie de sermones sobre nuestra congregación, sobre la iglesia, sobre los planes que Dios tiene para el futuro. Ojalá que todos tengan su boletín. Dentro del boletín hay anuncios y hay un bosquejo del sermón, hay un inserto hablando de un evento de las damas de la congregación este martes, que queremos invitarles a todas las señoras de la congregación para que estén ahí presentes. Y también quisiera mencionar que durante esta serie de lecciones estamos hablando de nuestra familia. Y los que están aquí por primera vez este domingo, los nuevos con nosotros, ustedes tienen el privilegio de escuchar una conversación familiar. Estamos hablando de lo que Dios tiene para nuestro futuro. Y estamos contentos con su presencia, estamos contentos de lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros. Estamos hablando del hecho de que somos llamados. Estamos hablando de la iglesia. Y una pregunta, ¿de dónde viene esta palabra iglesia? Usamos mucho esta palabra, pero ¿qué quiere decir? Viene de una palabra griega, eclesia. Y esta palabra está compuesta por dos palabras en el griego. Uno, de o ek, que quiere decir desde dentro. Habla de algún propósito, que uno saliendo de algo, entrando a algo más. Y la segunda palabra es kaleo, que quiere decir que es llamado. Quiere decir que ha recibido una noticia, que uno es llamado para salir de algo, entrar a algo distinto, primero Dios, a algo mejor. Entonces, en el tiempo del Nuevo Testamento, esta palabra iglesia quería decir asamblea o reunión, porque ¿qué es una reunión? Saliendo de algo para entrar a algo más. Entonces, esta era la palabra común y corriente entre las personas del primer siglo. Hablaban, al hablar de una asamblea, una reunión, usaban la palabra eclesía. Y podemos ver este uso secular en el libro de Hechos, donde habla de la visita de Pablo a la ciudad de Éfeso. Había estado ahí 2 años, casi 3 años. Y durante este tiempo tuvo mucho éxito en su predicación. Muchos de los paganos ahí de la ciudad de Éfeso habían dejado por un lado la hechicería. Habían abandonado la idolatría. Entonces, Pablo tuvo tanto éxito en su predicación que amenazaba la ganancia de los que hacían ídolos. Y había un platero llamado Demetrio, y él provocó un alboroto, un motín ahí en la ciudad de Éfeso. Dice a favor de su diosa favorita, pero la verdad era del bolsillo que le afectaba. Entonces,
se reunían todo el pueblo en el teatro municipal, un teatro al aire libre. Y ahí por 2 horas gritaban, grande es nuestra diosa, Artemisa. Entonces, hablando de este grupo desordenado, en el libro de Hechos dice, había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Nota aquí, está hablando de una reunión, es decir, que tiene propósito, aunque fuera un motín, un alboroto desordenado, ¿qué nombre le dieron? Iglesia, eclesía, porque es la palabra que indica reunión. Ahora, una vez un pastor dijo, yo sé que este pasaje habla de una iglesia. Habla de mi propia congregación porque todos están gritando y la mayoría no saben por qué se han reunido. Bueno, piénselo. Entonces, hablando de iglesia, se nota que esta palabra tenía su uso secular, cualquier asamblea, por cualquier propósito. Pero los cristianos usaban esta palabra para indicar sus reuniones. Y por eso muchas veces en el Nuevo Testamento se nota que uno tiene que explicar qué tipo de reunión es. Por eso encontramos frases como la iglesia o la asamblea de Dios. Las iglesias, las asambleas de Cristo. Las iglesias, las asambleas de los santos. Y este no está hablando de una iglesia donde tienen figuras ahí al lado de la entrada a la iglesia y les han dado nombre de varios santos. Está hablando de santos cristianos, personas separadas para la obra de Dios, personas llamadas a servir a Dios y tener una vida nueva y distinta. La iglesia de los santos, de los redimidos. También la iglesia, la asamblea de los primogénitos, los que han sido renovados por Dios. Cualquier congregación en el Nuevo Testamento llevaba todos estos 4 títulos. No van a pensar que había una iglesia y un rótulo encima de la puerta que dice Asamblea de Dios, o otra congregación llevando el título Iglesia de Cristo. Estos no eran títulos de denominación, era nada más descripción de qué tipo de asamblea era. No era un alboroto ahí en la ciudad de Éfeso, un motín amontonado ahí, sino que era asamblea de Cristo, asamblea de Dios, asamblea de los santos, asamblea de los primogénitos. Como dijo Pablo en 1 de Corintios, hablando a la congregación, se aclara ahí que no está hablando de un edificio. Cuando se reúnen como iglesia. La palabra iglesia se refiere a los cristianos, no se refiere a un edificio. En el Nuevo Testamento era imposible decir vamos a ir a la iglesia. Por 2 motivos no podían decir eso. Primero, es que no tenían edificios. Se reunían en casas. Y estas casas no llevaban un título de una denominación. Era asamblea de un grupo de seguidores de Jesús. Otro motivo porque no tenían, que iglesia no se refiere al edificio, es porque refiere a los que se congregaban dentro de una casa, dentro de un edificio, lo que sea. Pero la palabra iglesia en el primer siglo solo se refería a los cristianos. Hoy día la palabra ha cambiado un poco su sentido y hoy sí hablamos de que vamos a la iglesia. Aunque si estamos hablando bíblicamente, debemos decir vamos a ir a donde la iglesia se reúne. Pero de todos modos entendemos que la palabra iglesia
habla de los que han salido de algo y han entrado a algo más. Entonces, si estamos hablando de que la iglesia no se hace solo por medio de un edificio, porque estamos hablando tanto de construir un edificio nuevo. La razón es porque la iglesia, que sea en el Nuevo Testamento, cuando se reunían en una casa, o hoy día cuando tenemos edificios edificados especialmente para las reuniones de la iglesia, de todos modos necesitamos donde reunirnos. Yo recuerdo en Guatemala, cuando una iglesia empezó en la sala, a veces con tierra con piso de tierra, pero cuando se llenaba el cuarto, botaron una pared y construyeron un poco más amplio. Y con el tiempo ya construyeron su propio edificio. Y este junio vamos a visitar una congregación que tiene un edificio bastante grande, que ellos mismos por su propio sacrificio han levantado. Pero yo recuerdo cuando visité esta congregación por primera vez en la sala de una casa. Es donde empezó. Pero con el tiempo necesitamos ampliar un poquito. Este es el plan que tenemos aquí, maximizar el sitio que tenemos aquí en Crown Ridge. Esta es la foto de la nueva nuevo centro de alabanza que queremos construir aquí enfrente de la carretera 10, entre el edificio ahora y la carretera 10. Este nuevo santuario tiene lugar para 2,600 personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el auditorio que tenemos ahora? Donde caben 1,800 personas. Lo vamos a reducir a un auditorio para nada más 900 personas. Y unos han preguntado, ¿y por qué? ¿Por qué estamos construyendo uno más grande y reduciendo el otro? Es que combinando los dos nos da como 3,600 lugares. Y es lo máximo que aguanta o donde podemos tener estacionamiento suficiente. Unos nos han preguntado, ¿y por qué no levantamos garaje de parqueo? Porque cada espacio en este tipo de garaje vale 22,000. Y es mal uso del dinero de Dios. Vamos a usar a lo máximo todo lo que tenemos aquí. Y otra razón que nos importa a nosotros bastante. Con el tiempo, la congregación hispana vamos a tener nuestra reunión ahí donde caben 900 personas. Ahí está el reto. Ahí vamos a llegar. Entonces no van a pensar que estamos contribuyendo para que los gringos tengan donde sentarse enfrente. Estamos hablando de una obra mutua. Estamos colaborando todos los unos a los otros. Y también vamos a construir un edificio en el lugar que se llama Outer West, que está muy al oeste de la ciudad. Tenemos una pareja aquí con nosotros esta mañana que asisten a esta congregación, son parte del grupo de Outer West y parte del grupo de casa de Claudia y Andrés. Y ellos van a tener con el tiempo un lugar para 850 personas. Y estamos nos llena de gozo pensar de todo este crecimiento aquí en la congregación de Oak Hills. Entonces estamos colaborando con ellos también. Pero no solamente aquí en nuestra ciudad, sino también tenemos ganas, planes, retos de ayudar a la obra misionera. Vamos a ayudar a lo que se llama Pioneer Bible Translators, un grupo de traductores de la Biblia, traduciendo la palabra de Dios a muchos idiomas que ni una palabra de Dios tienen en su propio idioma.
Entonces vamos a colaborar con ellos. El dirigente de esta obra es Greg Pruitt. Él creció aquí en esta congregación desde su niñez y ahora es presidente de traductores de Biblia. Y también vamos a ayudar a otro que antes era joven aquí en la congregación. Cambiaron sus pañales aquí en esta congregación. Se llama Brian Caruth. Ahora es misionero en Natal, Brasil. Ahí se puede notar en el mapa la congregación de él, o la ciudad donde él está trabajando. Y queremos colaborar con ellos porque ellos van a llegar a ser congregación oficial de Oak Hills, predicando los mismos sermones, alcanzando a sus vecinos. Ellos son parte de nuestra congregación. Y el predicador ahí, el misionero Brian Caruth, nos ha mandado un video de unos 4 minutos. Vamos a ver este video para ver la obra. Pode ficar mais complicado ainda. Eu estou disposto a pagar o preço de fazer a coisa certa. Na hora certa. Eu acho que agora é a hora de fazer a coisa que a gente precisa. Eu concordo. Hemos estado aquí desde el año 1995. Son 20 años, llegando a los 21, una gran parte de mi vida. Yo no tenía planeado quedarme por tanto tiempo. En realidad solo quería quedarme aquí 5 años. Básicamente no tenía ni la menor idea de lo que quería hacer. Tampoco comencé pensando que iba a ser pastor o misionero. Yo solo tenía mucho interés en aprender más acerca de mi fe. Y la invitación llegó en el momento adecuado, en que necesitaban a alguien para que trabajara en Brasil. Así que me uní al grupo. No teníamos estrategia alguna sobre cómo abrir una iglesia. Solo rentamos un lugar pequeño, ese lugar que está ahí. Usamos el área de la cafetería en donde solo teníamos lugar para 10 personas. Y de esa forma nos pusimos a esperar que algo sucediera. Que Dios nos mostrara lo que teníamos que hacer. Después de eso venimos a Oak Hills y dijimos, ya he aprendido a hablar portugués y Brasil es para mí como si estuviera en mi casa. Yo siento como si esta misión apenas comenzara. Eso fue después de como 8 años. Y Oak Hills dijo, ¿sabes qué? Vamos a rentar un local y vamos a hacer el intento. Y vamos a ver si Dios da su bendición. Y de esa forma en tan solo unos meses nos fuimos de 20 hasta 200 personas. Parecía como si la compuerta de Dios se hubiese abierto. Y entonces, ¿conocen ustedes el versículo que dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará? Bueno, yo verdaderamente sentí que era la forma en que Dios nos estaba honrando, porque nosotros estábamos aceptando lo que Él nos estaba mandando, y aceptar lo poco que nos estaba mandando, y nosotros construir nuestro propio imperio. Nos hizo entonces encajar de una mejor manera en el reino de Dios. Conforme vayamos entrando a la etapa global, necesitamos ser bastante adaptables y flexibles. Sin embargo, hay ciertas cosas que no son negociables, que deben quedar bien establecidas. Y una de ellas es que somos una iglesia que se basa en la Biblia, guiada por la gracia, y de ahí no debemos de diferir. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Y creo que una de las cosas nuevas y alentadoras que estamos tratando de hacer es usar a los vecindarios, o sea, a la comunidad como nuestra base. No nos vamos a convertir en una iglesia que sea tu base, que tenga base en nosotros mismos. Vamos a encajar adecuadamente en la comunidad. Y eso funciona en cualquier lugar donde estemos. Estuvimos de acuerdo en que para encontrar el mejor precio de compra, teníamos que buscar hacia el área donde la ciudad estaba creciendo. Y uno de los miembros de nuestra iglesia era el dueño de esta propiedad que está aquí. Y esa propiedad ya contaba con el sentimiento de ser parte de la comunidad, porque ahí tenían un centro comunitario de deportes para los jóvenes. Y esta de aquí es la escuela. Aquí es donde pudimos formar una buena relación de liderazgo con el director de la escuela y algunos maestros. Este de aquí es nuestro terreno. Y si ven para allá, pueden ver estas casas de clase media. Me volteo un poquito hacia la derecha y más para allá pueden ver las casas de clase más alta. Y luego por aquí veo este paisaje de la naturaleza. Y por allá está esa área de mucha pobreza. Y de esa forma tenemos los 3 niveles de la sociedad al alcance de nuestras manos. Nuestra oración es que podamos ser el lugar en donde 3 niveles de la sociedad económica de Brasil
puedan mezclarse y puedan tener un área en común en donde reunirse. Y yo creo que la iglesia es uno de los pocos lugares en donde puedes realmente disfrutar de una hermandad verdadera, con alguien que es totalmente diferente a ti. Yo creo que el Evangelio de Pablo es uno de los mejores ejemplos de lo que les digo. Él nos presenta un balance. Mira, con la mano izquierda te está cuidando y se está asegurando de que tú sepas que eres importante y que estás dentro del plan de Dios. Pero al mismo tiempo la otra mano la tiene lista para darte, si fuera necesario, una que otra bofetada para llamarte la atención y te diga, deja de guiarte por tus propias pasiones y tus propios deseos, por lo que el tipo correcto de evangelio es que Dios sí te salva. Pero también es el hecho de que Dios te salva para un propósito. Quiere que te salgas de los valores que hay en el mundo y que comiences a vivir como Jesús lo hizo, lo que a lo mejor no te va a ser muy fácil de hacer dentro de la cultura americana, o de la brasileña, o de cualquier otra cultura, pero somos llamados a vivir una vida del reino. El vivir una vida del reino es vivir una vida de servicio, muriendo a sí mismo y estando ahí por la gracia de Dios. Tú sabes, y Él ha sido tan fiel. ¿Se han dado cuenta ustedes que nosotros somos parte de lo que está pasando hoy en Natal, Brasil? En varios lugares en este mundo, esta congregación está trabajando y nosotros estamos trabajando no solamente para alcanzar a nuestra ciudad, pero somos colaboradores con Dios en muchos lugares, en muchas áreas de este mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer? En vista de que tenemos estas promesas, estas oportunidades, la iglesia y el liderazgo aquí nos están pidiendo dos cosas nada más. La primera cosa es orar, pedir a Dios, ¿qué debo hacer para ayudar a la congregación a alcanzar estos retos? Y el segundo, hacer lo que Dios nos va a indicar. Si Dios te dice que en esta ocasión no debes ayudar mucho, entonces no debes ayudar mucho. Pero si Dios te dice debes hacer un gran sacrificio, hay que creer y confiar y sacrificar. Por eso en el fin de semana, el 2 y 3 de mayo, vamos a levantar una colecta para toda esta obra, el edificio, pero no estamos hablando solo de ladrillos y cemento, estamos hablando de la obra misionera, de cómo ayudar a muchas personas a llegar a conocer a Jesús. En esta ocasión, al levantar la colecta, será de dos formas. Todos van a pasar aquí al frente con un sobre, con su contribución, con su ofrenda inicial. Además, van a entregar una tarjeta que da promesa, con la gracia de Dios, de lo que vas a contribuir durante los 3 años que vienen. El 2 y el 3 de mayo estamos orando porque es obra de Dios y nosotros queremos ser parte de lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros. Y es un privilegio ser parte de una congregación que tiene tanta historia, pero que tiene tanto futuro también. Vamos a continuar hablando de la iglesia. ¿De qué se trata? Habíamos dicho que iglesia quiere decir eklesia, ekkaleo, saliendo de algo para entrar a otro bajo un llamamiento. Entonces, ¿de qué salimos? La Biblia nos explica. Pablo dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Nos trasladó, nos llamó, nos está cuidando, nos está corrigiendo, nos está dando propósito y dirección. ¿Y de dónde hemos salido?
Antes éramos esclavos. Antes vivimos sin esperanza. Estábamos en la oscuridad. Estábamos muertos en nuestros pecados. Éramos extranjeros y peregrinos. Éramos como ovejas descarriadas. ¿De veras? Así era la cosa. ¿Éramos esclavos? Sí. Pero cuando estamos en medio de una vida que no está enfocada en Dios, pensamos que estamos bien, que no hay mayor problema porque todavía no hemos llegado a saber todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Y pensamos que estamos bien. Estamos igual como el hijo pródigo, dando de comer a los puercos, diciendo, cuando uno se acostumbre, no huele tan feo. Sí huele feo. Hay mejores cosas que Dios tiene planeado para nosotros. Pero tenemos que mirar lo que la palabra de Dios nos promete, nos ha prometido. Ahora, les quiero contar la historia de una pareja que ilustra lo que quiero compartir con ustedes en cuanto a salir de algo y entrar a algo más. Es la historia de Lisa. Sus padres se separaron cuando tenía 9 años. Su mamá le abandonó por 2 años y al regresar, ella regresó con su novio nuevo. El novio abusó de Lisa, físicamente, sexualmente. Lisa aprendió que la palabra amar significaba ser maltratada y tener sexo. Empezó a usar drogas, alcohol, ser promiscua, todo en un esfuerzo para calmar el dolor y llegar a ser amada. Se casó a los 19 años. Y uno no tiene que ser profeta para saber que su esposo era alcohólico y abusivo. A pesar de lo que sufrió, pensó que así es la vida, eso es normal. Porque no había experimentado nada mejor. Por lo menos ella no sufría tanto como su madre había sufrido. Entonces ella pensó, estoy mejor. Lisa empezó a asistir a una iglesia. Escuchó un mensaje de esperanza y de perdón. Y con el tiempo su nuevo novio, Pedro, empezó a asistir también. Asistieron a un grupo de recuperación. Y por un tiempo ellos dejaron de asistir a la iglesia, dejaron de asistir al grupo y la cosa se puso peor. Pedro tenía adicción al alcohol, al enojo, a la pornografía. Lisa tenía sus amarguras, dolores complejos por lo que había sufrido en su pasado. Los dos tenían mucha necesidad de salir de donde estuvieron. Y los dos pensando, no, este es normal, este está bien, que no hay problema aquí. Así es la vida. Ahora, antes de terminar la historia de Lisa y Pedro, quiero darles de la palabra de Dios la promesa para dónde vamos, saliendo de algo y entrando a algo más. Porque la palabra kaleo habla de llamar, habla de escuchar lo que Dios nos está indicando, nos está mandando. ¿Y a qué entramos? Somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser un pueblo santo. Somos llamados a ser libres. Llamados a una sola esperanza. Llamados a la vida eterna. Llamados a la victoria. Este versículo que habla de la victoria habla de la conquista final de Cristo. Montado en su caballo
blanco, conquistando a todos los enemigos de Dios. Y nosotros somos parte de este equipo. Somos llamados a la victoria. Pero en el caso de Pedro y Lisa, ¿cómo puede cambiar todo eso? Peleando el uno con el otro, cada uno tratando de dañar el otro más de lo que había sido dañado, trayendo amarguras, complejos, dificultades, problemas, deudas. ¿Cómo pueden salir? Todo depende de quién les está llamando. ¿Y quién nos ha llamado? Nada menos que Dios mismo. Nuestra salvación desde su principio hasta su fin es la obra de Dios. El plan de Dios empezó en la eternidad y va a continuar sin fin hacia la eternidad del futuro. La palabra de Dios dice, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No depende de lo que nosotros hemos hecho, depende de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo explica que este poder para cambiar viene por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas. Dios los llamó por nuestro Evangelio a fin de que tengan parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en este anuncio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Hay poder que reside en este mismo mensaje, que al escuchar este mensaje, aunque los oídos están apenas abiertos, cuando la palabra entra, empieza a levantar ánimo, entendimiento, esperanza. Yo recuerdo hablando con un brujo ahí en Guatemala, un viejito líder de la comunidad. Y él me dijo, Patricio, no te entiendo. Cuando me predicas, cuando entra por este oído, aquí sale. Y cuando entra por aquí, aquí sale. Pero la verdad es que él no quiso admitir que ya caminaba entendiendo la palabra de Dios. Y le provocó un poco de duda, le provocó un poco de a ver qué voy a hacer yo. Porque la palabra de Dios tiene este poder para entrar y empezar a cambiar nuestras vidas. Somos llamados por Dios, llamados por su palabra. Es difícil para nosotros entender la soberanía de Dios y al mismo tiempo entender que nosotros somos responsables para responder a Dios. Ahora vamos a regresar a la historia de Lisa y Pedro. Pedro empezó a asistir a un grupo de recuperación para adictos al sexo. Lisa empezó a asistir a un grupo para mujeres que habían sufrido abuso en su pasado. Ella dijo, yo había creído que lo que me había pasado estaba en el pasado y ya no me afectaba. Pero cuando sentí la confianza de hablar de mi pasado, el dolor y las lágrimas fueron abrumadoras. Y ahí empezó el proceso de la recuperación. Pedro y Lisa decidieron casarse. Empezaron las clases prematrimoniales y el consejero les dijo que no debían seguir viviendo juntos, que Pedro consiguiera dónde vivir hasta la boda. Y estuvieron de acuerdo. Pedro empezó a dormir en un cuarto separado de ella. Pero dentro de unas pocas semanas había un pleito entre ellos, un malentendido. Y Pedro salió de la casa bien enojado.
Regresó hasta la mañana. Y al regresar, Lisa le preguntó, ¿con qué mujer has estado? Pensando en su pasado, pensando en sus adicciones. ¿Con quién has estado? Y él dijo, con Cristo. Al salir de la casa, él dijo que se fue al edificio de la iglesia. No dije se fue a la iglesia, se fue al edificio de la iglesia. Había una cruz ahí enfrente, cerca de la entrada. Y él dijo que se sentó ahí, empezó a llorar, empezó a orar, a hacer una lista de sus pecados. Y durante este tiempo de dolor y arrepentimiento, llegó el guardián con él, el guardián que era parte de la congregación, y le preguntó qué le pasaba. Y él explicó que quería casarse, que quería mejorar su vida, pero no tenía dónde quedarse. Y el guardián dijo, yo tengo un cuarto ahí en mi casa donde puedes vivir y no te cobro nada. Y ahí se quedó hasta la boda. Lisa y Pedro ya tienen más de 15 años secos, sanos y casados. Aquí podemos ver el poder de Dios para cambiar vidas. Podemos ver que es la obra de Dios desde su inicio hasta su fin. Podemos ver el poder del mensaje para entrar a cabezas duras, a vidas tercas, y empezó a cambiar. Y aquí podemos ver la responsabilidad de los oyentes de escuchar lo que la palabra de Dios les dice y empezar a obedecer, tomar pasos necesarios para mejorar sus vidas. Asistir a estos grupos de recuperación, salir de la casa hasta la boda. Dios tiene manera de arreglar las cosas en nuestras vidas, cambiar vidas. Dentro de poco, yo digo dentro de unos 2 meses, queremos empezar este tipo de grupos aquí entre nosotros. Y la primera pregunta es, ¿pero aquí no hay adictos? Yo creo que hay adictos al pecado. Yo voy a asistir a uno de estos grupos y quiero animar a los demás que asisten también, porque nos ayuda a ver hasta dónde Dios nos quiere llevar, porque quiere bendecirnos a todos. Entonces, con esta bendición, con esta promesa del futuro, Dios tiene muchas buenas promesas para nosotros. Somos los llamados. Hemos sido llamados a salir de donde no debemos estar y entrar al lugar de las bendiciones. El domingo pasado, una familia entre nosotros afirmó su decisión de seguir a Cristo siendo bautizados. La familia Salazar. Esta es la foto de su bautismo, de los 3. La hija Victoria, el hijo Joey y el esposo Francisco. Y Trisha me escribió una nota y me dijo, Pastor Pat, gracias por bautizar a mis hijos, a mi esposo el domingo pasado. Aunque la palabra gracias no se me hace suficiente para expresar toda la gratitud que siento en mi alma por usted y por la iglesia de Oak Hills. Nuestra familia es feliz. Somos sanados de toda la condenación del pasado. Ahora tenemos vida nueva y la tenemos en abundancia. Gracias por habernos presentado mensajes de la Biblia en una manera hermosa. Siempre seremos una obra en proceso. Quisiera repetir eso. Siempre seremos
una obra en proceso. Y así somos todos nosotros. Como dijo una vez Max en una predicación, si piensas que eres perfecto, mejor que salgas de aquí, porque pone a todos los demás de nosotros muy nerviosos. Somos una obra en proceso. Seguiremos encontrando maneras de ser bendiciones a los demás. Gracias desde el fondo de nuestros corazones, la familia Salazar. Somos llamados. Dios en este momento está llamando a alguien aquí esta mañana, diciendo, pues ¿hasta cuándo vas a rechazar el mensaje